Bien, pues aquí tenemos el enunciado del ejercicio. En este caso es una mezcla de gases. ¿Qué dos sustancias en estado gaseoso están mezcladas dentro del recipiente? Pues hidrógeno y nitrógeno. Tenemos lo que nos dan como dato es la masa de uno y otro. Y este dato, la presión total que ejerce la mezcla en el recipiente. Me preguntan presión parcial y la composición de la mezcla expresada pues de las dos formas en las que se puede expresar, como porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Bueno, pues como siempre empezamos escribiendo los datos. Tendríamos masa, uy, en amarillito como que no queda bien. Vale. Masa de hidrógeno, que es uno de los gases que está, 5 gramos. Masa de nitrógeno, bueno, sabéis que el hidrógeno y el nitrógeno en estado gaseoso están en forma diatómica, así que aunque no lo digan, pues tenemos que escribir, muy importante. No se nos puede olvidar poner el 2 porque influye a la hora de calcular la masa molar. Bien, este otro 5 gramitos. Y me dan la presión total, que es 800 milímetros de mercurio. Y me preguntan, pues, presión parcial de cada componente, es decir, esto, esto, eh, y luego porcentaje en masa de hidrógeno y nitrógeno y porcentaje en volumen, hidrógeno y nitrógeno. Antes de nada, recuerdo, conviene trabajar en atmósferas, así que tenemos que hacer un cambio de unidades, que yo voy a hacer aquí a la derecha, utilizando factor de conversión. Pues tendríamos 800 milímetros de mercurio es igual a 800 milímetros de mercurio por el factor de conversión, que es la unidad que queremos que se va al otro lado de la fracción, en este caso el denominador, atmósfera aquí, la mayor se le pone un 1 delante, y ahora para que la fracción valga 1, aquí hay que poner 760. Esto se va con esto y queda 1,05 atmósferas. Lo escribo aquí y aunque vosotros en el cuaderno tendríais esto, lo dejaríais escrito, obviamente, yo lo voy a borrar para tener más espacio. Bien, vamos a empezar ya con el problema en sí. Me pregunta la presión parcial. Cuando pregunta la presión parcial, utilizaríamos pues una de las tres leyes que hay en este tipo de problemas. Recordad que tenemos pues la ecuación de estado del gas ideal, ley de Dalton de presiones parciales y ley de Amagat de los volúmenes parciales. En este caso, pues obviamente la ley de Dalton de las presiones parciales. Esta ley se cumple considerando que ambos gases, los dos componentes de la mezcla, se comportan idealmente. Bien, una vez dicho esto, tenemos por un lado que la presión total es igual a la presión parcial de ambos gases, donde la presión de ambos gases viene dada por presión total por fracción molar de cada gas. La presión total la conocemos y ahora la fracción molar mejor la calculamos aparte para que no quede esta parte así como con demasiadas fórmulas. La fracción molar de un componente viene dado por el cociente de número de moles de ese componente entre el número de moles totales. Es decir, número de moles de uno más número de moles del otro. Y el número de moles a su vez es masa de ese componente entre la masa molar. Masa entre masa molar. Masa entre masa molar. Ay, bueno, no me cabe. Bien. Sustituimos masa de hidrógeno, 5 gramitos. Masa molar, pues si un mol de átomos pesa 1 gramo, 2 moles, que son los que hay en una molécula, pues 2 gramos. 2 gramos por cada mol. Y lo mismo hacemos aquí abajo.
5 gramos entre 2 gramos por mol más 5 gramos entre la masa atómica del nitrógeno es 14. Por lo tanto, la masa de un mol de átomos de nitrógeno pesa 14 gramos. Si tenemos 2 moles de átomos, pues 28. Ahí, 28 gramos por mol. Gramos, 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 gramos. Y esta operación da un resultado de 0,93. Recordad que la fracción molar es adimensional, o sea, no tiene unidades porque es una fracción en la que tanto el numerador como el denominador tienen la misma unidad, mol. Bien, pues con este 0,93 me puedo ir ya a esta expresión y simplemente sustituyo la presión total 1,05 atmósferas por 0,93 y eso da 0,98 atmósferas, que lo puedo colocar aquí, 0,98. Y ahora, puesto que solamente tenemos dos componentes, la presión parcial del otro simplemente será, pues, bueno, utilizando la ley de Dalton de las presiones parciales, que dice que la presión total es la suma de las presiones parciales de los dos, pues simplemente despejamos la presión del nitrógeno, así que no hace falta calcular la fracción molar, ¿vale? Así que, aunque esto sea cierto, lo voy a quitar y voy a hallar la presión parcial del nitrógeno simplemente diciendo, pues a la total le quito la del hidrógeno. Sería, la total era 1,05 menos 0,98. Y esto da 0,07. Y ese valor lo escribo aquí. Y ahora nos vamos al apartado B. Bien, para calcular el porcentaje en masa de hidrógeno, este componente de la mezcla, utilizamos pues el hecho de que, bueno, las mezclas de gases, esta es una mezcla homogénea, es decir, una disolución, pues lo mismo que calculábamos el porcentaje en masa de una disolución. Tenemos la masa de uno de los componentes, en este caso, como es porcentaje en masa de hidrógeno, es masa de hidrógeno, entre la masa total de la mezcla multiplicada por 100, porque representa, esta manera de expresar la concentración representa cuántos gramos de hidrógeno hay por cada 100 gramos de mezcla hidrógeno más nitrógeno. Entonces, bueno, simplemente la masa de hidrógeno es 5 gramos y el número, o sea, la masa total es, pues los gramos que hay de todo, pues 5 de hidrógeno, 5 de nitrógeno. Y hacemos esta operación y queda pues 50. Tenemos 50% en masa de hidrógeno. Esto era fácil de deducir, puesto que, fijaos, solamente tenemos dos componentes y de los dos tenemos la misma cantidad. Quiere decir que lo que no es hidrógeno es nitrógeno. Así que era fácil de deducir esto. Bueno, si el 50% es de hidrógeno, pues lógicamente no hay que hacer operaciones para calcular la cantidad de la proporción, el porcentaje en masa de nitrógeno, ¿no? Obviamente el 50% en masa será de la otra sustancia, de nitrógeno. Y ahora vamos a hallar el porcentaje en volumen. Esto es lo que nos piden. Pero fijaos que podemos utilizar una de las tres leyes que se cumplen en este tipo de problemas. Recuerdo que tenemos la ecuación de estado del gas ideal, ley de Dalton de presiones parciales, ley de Amagat de volúmenes parciales. Pues en este caso la que está relacionada con los volúmenes es la ley de Amagat. Pues escribimos ley de Amagat de los volúmenes parciales. Esta ley dice que el volumen de uno de los componentes, en este caso pues vamos a empezar por el hidrógeno, es igual al volumen total por la fracción molar de ese componente. Bien, de aquí deducimos fácilmente este cociente. Deducimos esto, ¿no? Bien, pero fijaos que justamente esta fracción es la que necesitamos saber lo que vale.
Así que calculando la fracción molar, utilizando la definición de fracción molar, tendríamos esto y llevándolo aquí ya tendríamos lo que nos piden, ¿vale? Entonces, vamos a empezar calculando, bueno, perdón, no hay que calcular fracción molar de este componente y del otro, sino que simplemente, bueno, yo lo he borrado, pero ahora puedo rebobinar el vídeo para encontrar el valor. Esto ya lo habíamos hallado antes, así que simplemente copiarlo, ¿ok? Bueno, ya he encontrado el valor que habíamos calculado antes y esto era 0,93. Recuerdo que es adimensional, no tiene unidades la fracción molar. Bien, pues con este valor ya quiere decir que tenemos esto. Entonces, este cociente es 0,93. Y entonces, el porcentaje en volumen de esto es 0,93 por 100, es decir, 93%. La fracción molar perdón, el porcentaje en volumen de hidrógeno, porcentaje en volumen de hidrógeno es 93. O si no, bueno, podemos expresarlo mejor, sí, así queda mejor. Y para hallar el porcentaje en volumen del otro componente, como la suma, puesto que es porcentaje, tiene que dar 100, pues simplemente tenemos que restar a 100, le quitamos 93 para hallar el porcentaje en volumen de nitrógeno. Pues 7% en volumen de hidrógeno, perdón, de nitrógeno. Vale, pues fijaos, el porcentaje en masa era 50% de cada uno, puesto que de los dos teníamos la misma masa. Sin embargo, el porcentaje en volumen, como está relacionado con la fracción molar y esta a su vez depende de las masas molares, fijaos que nos sale pues bastante diferente. Aunque tenemos la misma masa, el volumen que ocupa el hidrógeno es mucho mayor. Este porcentaje, esta manera de expresar la concentración de la mezcla, quiere decir que de cada 100 unidades de volumen, por ejemplo, de cada 100 litros, 93 litros son de hidrógeno y solo 7 de nitrógeno. Muchas gracias por estar ahí y espero que haya resultado útil.